Brenda Sue Schaefer desapareció después de visitar a su novio el 24 de septiembre de 1988. A continuación, veremos un caso impactante que pasó por varias instancias judiciales, en el que un asesino fue liberado a pesar de varias pruebas en su contra. Su captura estuvo atravesada por mentiras y confusiones, y al día de hoy sigue sorprendiendo su frialdad ante todo lo sucedido. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores, una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Brenda Sue Schaefer nació en Kentucky, Estados Unidos, en abril de 1952. Ella trabajaba como auxiliar de enfermería en la misma ciudad. Según su jefe, la describió como una persona inteligente y puntual, su mejor empleada. Y se la describía como una mujer bonita, inteligente, puntual y siempre confiable. Y en casa cuidaba diligentemente de su madre, quien sufría de lupus. En 1986, en una cita a ciegas, conoció a Melvin Henry Ignatow, conocido simplemente como Mel Ignatow. Schaefer tenía algo por los hombres mayores con billeteras fuertes. Ignatow encajaba en el molde, por lo que la pareja conectó rápidamente. Mel Ignatow era un hombre divorciado y padre de 3 hijos. Ganaba un buen sueldo y viajaba por el mundo para una empresa asiática de importación y exportación. El día de San Valentín de 1987 le regaló a Schaefer un anillo de compromiso de diamante de 2.3 quilates, un incentivo seductor para una mujer que trabajaba duro por menos de $8 la hora. Comprometidos, todo parecía ir bien para los dos, hasta septiembre de 1988. Para ese momento, Brenda había tenido varias charlas con su familia, en particular con su hermano, y le había hecho saber que tenía intenciones de romper su compromiso con Mel. No se quería casar con él, ya que había descubierto que era una persona abusiva y violenta. Y es así como bajo este contexto vamos al día de los hechos. El 24 de septiembre de 1988, Brenda fue a casa de Mel para devolverle unas joyas que tenía en su poder. Probablemente su intención era hacer una visita rápida y terminar el asunto cuanto antes. Sin embargo, al otro día nadie sabía nada de Brenda. Ese mismo día, al costado de una carretera, encontraron su auto con un neumático pinchado y una ventana rota. Las autoridades consideraron un posible secuestro, pero surgían todo tipo de teorías que pusieron en alerta a la policía. En un primer momento, la desaparición de Brenda era un misterio, y así comenzaron a pasar días, semanas y meses. La información era cada vez más dispar, y la policía, por más que había seguido varias pistas, no lograba dar con datos concretos que le permitieran localizar a Brenda. Pero su familia y sus seres queridos consideraban que Mel Ignatow era el principal responsable de su desaparición y querían que la investigación se centrara a su alrededor. Las sospechas eran muchas y se intensificaban cuando se tenía en cuenta que Brenda quería romper con él. La policía llegó a tomar la declaración, pero Mel negó haber participado en la desaparición. Afirmó que la relación entre ambos iba muy bien, y cuando los investigadores le preguntaron sobre Brenda, dijo que la última vez que la había visto había sido el 24 de septiembre alrededor de las 11 de la noche, cuando ella se había ido a su casa en su auto. Las autoridades estaban cada vez más perdidas a la hora de resolver la desaparición, y sospechaban cada vez más de que Brenda había sido asesinada. Sin embargo, no había ningún cuerpo ni testigos para avanzar la investigación en esa dirección. Al parecer, el caso era un callejón sin salida. Los investigadores trataban sin éxito de dar con alguna pista que permitiera hacer prosperar el caso. Fue así como, con intención de conocer mejor todos los detalles y sacarle a Ignatow toda la información posible, lo invitaron a declarar ante un gran jurado federal. Este testimonio limpiaría definitivamente su nombre y dejaría todo el asunto aclarado. En este punto debemos explicar que un gran jurado es un panel creado por el tribunal y está compuesto por un grupo de ciudadanos quienes consideran si existe una causa probable para creer que la persona acusada ha cometido el delito señalado en la acusación y debe afrontar un juicio. Así, durante el testimonio, Ignatow habló de una exnovia suya, Mary Ann Shore, una mujer con la que comenzó a salir cuando ella tenía 20 años y él 30. En ese momento, Mel se había divorciado de su esposa y ella era su secretaria, además de ser una presencia constante alrededor de sus hijos. Tal es así que solía quedarse con ellos cuando él salía de viaje de negocio durante varios días.
Entre ambos hubo una relación intermitente de muchos años, pero las cosas nunca terminaron de asentarse. Las razones nunca estuvieron claras, pero al parecer habían terminado en buenos términos y seguían en contacto a pesar de no estar en pareja. Inmediatamente los investigadores llamaron a declarar a Mary Ann Shore y numerosas preguntas surgían alrededor de su figura. ¿Qué sabía esta mujer? ¿Y qué iba a aportar el caso? Mary Ann Shore se convirtió rápidamente en el centro de atención de los investigadores, y al igual que con Mel Ignato, las autoridades la invitaron a comparecer ante un gran jurado. Una vez en el estrado, la fiscalía encontró una contradicción en su testimonio. En un primer momento, ella dijo que solo había visto a Brenda una vez, pero cuando se le preguntó cómo se veía, Mary respondió: ¿te refieres a la última vez que la vi? Rápidamente su declaración fue desmantelada y quedaron a la vista diversas inconsistencias en su relato, lo que dio como resultado que la mujer se asustara y abandonara el interrogatorio abruptamente. Cuando las autoridades la presionaron para obtener más información, Mary Ann admitió haber ayudado a Mel con la tortura de Brenda y dijo que Ignato obligó a Schaefer a punta de pistola a que fuera a su casa, a donde la llevó para lo que él llamó una clase de terapia sexual. El escalofriante relato que Mary Ann contó a las autoridades empezó cuando Brenda trató de irse, pero su secuestrador la desvistió y la ató a una mesa de café. Luego procedió a torturarla y abusar de ella durante horas, mientras Mary Ann tomaba fotografías de la terrible experiencia. Mel Ignato incluso escribió las cosas que le iba a hacer a Brenda en un papel, antes de comenzar todo el terrible proceso. Después, Mary Ann contó que Mel asfixió a Brenda con cloroformo y ella lo ayudó a enterrar el cadáver en un hoyo detrás de su casa. Además, dijo que lo ayudó a cavar la tumba semanas antes del asesinato, dando un marco de indiferencia ante un suceso tan atroz, porque quedaba en evidencia que habían planeado todo durante días, con una frialdad digna de psicópatas espantosos. Para este momento era enero de 1990, y toda esta nueva información condujo a los restos de Brenda, quien fue encontrada enterrada en el bosque detrás de la casa de Mary Ann Shore. El cuerpo estaba en bolsas de basura y atado con cuerdas, en estado de descomposición durante más de un año. Se realizó una autopsia y los resultados mostraron señales de abuso. Sin embargo, cualquier evidencia de ADN que pudiera vincular a Ignato con el cuerpo había desaparecido con el tiempo. Las cosas comenzaban a aclararse y los investigadores finalmente sabían lo que había sucedido con Brenda. Su trabajo ahora era llevar justicia a los familiares de la víctima. Las autoridades ahora tenían un testigo del crimen, pero esperaban y necesitaban reunir más pruebas. Mel Ignato todavía no estaba formalmente acusado de asesinato, y llevarlo a juicio sin un caso armado apropiadamente podía ser un error. Fue así que le propusieron a Mary Ann Shore que utilizara un micrófono oculto y se reuniera con Mel. Debía confesar con él y sacarle la mayor cantidad de información posible. A cambio, solo la acusarían de alteración de pruebas y podría pasar un corto tiempo en la cárcel. Mary accedió. La conversación grabada resultó el paso definitivo y dio como resultado que Mel Ignato fuera acusado por los fiscales. En ella podía escucharse cómo Mel reprendía e increpaba a Mary Ann. Le decía que no podía dejarse avasallar por las autoridades y la instaba a que no se sometiera a la prueba del detector de mentiras. Pero en la conversación, Mel Ignato también habló de algo enterrado. Mary Ann Shore le dijo a Mel Ignato que el FBI la estaba acosando y que tenía miedo de que su casa, la propiedad en donde había estado el cuerpo de Schaefer, se vendiera y pasara a manos de cualquier otro. Pero Mel volvió a reprocharle y le dijo que no se pusiera nerviosa, que de ninguna manera podían obligarla a hablar. Además, le señaló que no le importaba si revisaban en toda la propiedad, porque, según sus palabras, ese lugar que excavamos no es poco profundo. Esta declaración fue la definitiva, por lo que Mel Ignato fue llevado a juicio. Este se llevó a cabo a finales de 1991 y lo primero que hicieron las autoridades fue trasladar el lugar en el cual se llevaría a cabo el proceso, del área del condado de Louisville-Jefferson al condado de Kenton, donde se había generado mucha menos publicidad y los habitantes no conocían tan de cerca la situación, lo que permitiría la elección de un jurado lo más imparcial posible. Una de las principales líneas de acción utilizada por la fiscalía para acusar a Mel Ignato era justamente la grabación obtenida de la conversación con Mary Ann. Sin embargo, un error inesperado y una interpretación inexacta del jurado dio como resultado que esta prueba pasara a un segundo plano. Debido al audio deficiente, al escuchar el diálogo, los miembros del jurado entendieron que Ignato y Shore en realidad podían estar hablando de una caja fuerte enterrada, y no precisamente de un cuerpo.
Además, como si fuera una especie de broma para ella, Mary Ann asistió a la audiencia vestida de forma provocativa y durante su testimonio se rió, debilitando su credibilidad ante los ojos del jurado. La defensa aprovechó esto y argumentó que en realidad Mary Ann Shore había sido la asesina de Brenda y sugirió que lo había hecho por celos y que estaba actuando para inculpar a Mel Ignatow. Todo esto fue contaminando el proceso judicial y finalmente en diciembre de 1991 Mel Ignatow fue absuelto. Un miembro del jurado llegó a decir que Mary Ann Shore solo quería vengarse de él y por eso lo había inculpado. El veredicto fue tan impactante a pesar de las pruebas que el juez de la causa, en una medida inusual y poco común, escribió una carta de disculpa a la familia Schaefer. Dicha carta nunca pudo ser leída por los padres de Brenda, que habían muerto antes de que comenzara el juicio. Para algunos familiares y amigos, sus muertes habían sido prematuras debido a la angustia y el estrés por el asesinato de su hija. Mary Ann Shore fue declarada culpable de manipulación de pruebas, lo que la llevaría a cumplir una condena de 5 años de prisión. Por su parte, Mel Ignatow era un hombre libre, y cuando le preguntaron qué pensaba, presumió diciendo: "El mejor regalo de Navidad que he tenido". Aunque muchos pueden pensar que la historia acaba aquí, no es así. Todavía faltaba que se conociera un capítulo más de este terrible caso. Y es que Mel Ignatow había tenido que vender su casa para solventar los gastos de abogado que lo defendieran en el juicio. Fue así como varios meses después de haber sido absuelto, un albañil que trabajaba en su antigua casa encontró algo realmente horrible. Al levantar un trozo de alfombra en un pasillo, este albañil vio que debajo había un respiradero. Al inspeccionarlo, se encontró pegada con cinta adhesiva una bolsa de plástico. Dentro de esta bolsa estaban las joyas que Schaefer le había llevado a Ignatow la noche del 24 de septiembre de 1988. Pero, además, como si el asesino simplemente se hubiera olvidado de la macabra existencia, en la bolsa había 3 rollos de películas con las fotos que Mary Ann Shore le había tomado a Brenda al momento en que la habían torturado y abusado. En total se revelaron unas 105 fotografías que, si bien no mostraban el rostro de Mel, dejaban ver por los patrones de vello corporal y los lunares que claramente era él. El testimonio de Mary Ann Shore tomaba nueva relevancia, y en las imágenes descubiertas podía verse con claridad todas las atrocidades que había descrito en sus declaraciones. Sin embargo, bajo el principio legal de doble enjuiciamiento, Mel Ignatow no podía ser juzgado 2 veces por el mismo delito, por más que en el juicio se le hubiera absuelto o condenado. Por eso se le realizó un nuevo juicio, pero esta vez por perjurio basado en su testimonio ante el gran jurado. Esto quiere decir que al haber mentido ante su obligación legal de decir la verdad, podía ser procesado por haber dado un testimonio falso. Durante este nuevo juicio, Mel Ignatow confesó ante el tribunal. Se giró hacia donde estaban los hermanos de Brenda Schaefer y dijo que la había matado, pero afirmó que había muerto en paz. Y fue así como Mel Ignatow cumplió 5 años de una sentencia de 8 años por perjurio. Posteriormente fue procesado por cargos de perjurio por otro falso testimonio y fue sentenciado a 9 años más. En diciembre del 2006 fue liberado de prisión por segunda vez y regresó a Louisville mudándose a 6 kilómetros de la casa en donde había asesinado a Brenda Schaefer. Con respecto a Mary Ann Shore, ella falleció en agosto del 2004. Estaba en la unidad de cuidados paliativos en un hospital de Louisville y, según se sabe, murió por causas naturales. Al momento de su muerte tenía 54 años. Y fue así como Mel Ignatow mató a su prometida de una manera horrible y nunca pagó por ello. Se podría decir que se salió con la suya, porque en realidad así fue. Pero el destino hizo su trabajo. Y es que 2 años después de ser liberado, específicamente el 1 de septiembre del 2008, Mel Ignatow fue encontrado muerto en su apartamento. Para ese momento tenía 70 años y una autopsia determinó que murió a causa de una caída accidental que lo lastimó gravemente, lo que provocó que muriera desangrado, sin nadie que pudiera ayudarlo. El vecino que encontró su cuerpo dijo que Mel Ignatow era un anciano enfermo que solo luchaba por ayuda, que solía escucharlo toda la noche pidiéndole a Jesús que viniera a buscarlo porque tenía mucho dolor. Al parecer, los últimos días de Mel Ignatow no fueron precisamente satisfactorios. Cuando murió, su hijo admitió ante la prensa que los pecados de su padre nunca serían perdonados. Y como una reflexión final declaró: probablemente será recordado como uno de los hombres más odiados de Louisville.
Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso terrible y bastante frustrante, se podría decir, porque literalmente el asesino nunca pagó por el crimen que cometió. Y bueno, aprovecho para decirles que aquí les dejo 2 videos recomendados por si quieren ver. Recuerden, cualquier recomendación me la pueden dejar en la caja de comentarios. Como siempre les digo, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.